Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer la conexión de un motor de 5 cables. Como pueden ver, siempre hablamos de motores eléctricos, que tengo mucho acá en el canal. Ventilador de techo, que si tenemos 3 o 4 cables, van a ver que tenemos todo el diagrama, las conexiones y cómo conectar el capacitor. En este caso es muy similar, pero vamos a ver que tenemos más cables. Entonces por ahí pasa, el tema es que no se sabe cómo conectar. Entonces es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es tener un tester, porque vamos a tener que medir el ohmiaje, digamos, de todas las puntas, porque lo primero que tenemos que hacer es saber dónde va conectado nuestro capacitor. Yo no sé si se acuerdan, le voy a dejar un diagrama acá, o del video, digamos, que vimos, ese que dice 3 o 4 cables, donde veíamos el motor del ventilador de techo. Nosotros detectábamos la bobina de arranque y la bobina de trabajo. Y lo que hacíamos era unir, digamos, la punta de una bobina con la punta del otro. Entonces a nosotros nos quedaba, entre punta y punta, digamos, un ohmiaje mucho mayor. Ahí era donde se conectaba, digamos, nuestro capacitor. En este caso, este motor tiene lo mismo acá adentro. Tenemos la bobina de arranque, la de trabajo y aparte tenemos las bobinas, digamos, de velocidad. Por eso acá vamos a tener 3 cables que son de, digamos, de velocidades, y vamos a tener 2 cables donde van conectados el capacitor. El capacitor, ¿por qué? Porque entre esas 2 bobinas, yo acá estoy mostrando estas nomás, pero no sé realmente cuáles son. Ahora vamos a tener que medir y ver realmente. Pero cuando tenemos 2, digamos, la unión, digamos, entre esta y esta, quiere decir que acá, nosotros donde vamos a colocar el capacitor, vamos a tener la unión de las 2 bobinas, de la de arranque y la de trabajo. Y las demás van a ser las de velocidades. Pero lo que tenemos que saber primero de todo es saber cuál, en dónde va conectado nuestro capacitor. Así que para eso, sí o sí, vamos a medir. Entonces lo que primero tenemos que hacer es poner en ohmiaje. Y acuérdense bien que donde iba el capacitor siempre tiene que ser en la unión, como dijimos, y como hacemos la unión entre la bobina de arranque y la de trabajo, va a ser una bobina, va a quedar un ohmiaje súper grande, digamos. Va a ser la más grande entre todas las demás. Entonces, si nosotros empezamos a medir donde encontramos el ohmiaje más grande, ahí es donde tendríamos que conectar, digamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es medir todo. Yo ya, por supuesto que ya sé dónde va, pero le quiero mostrar, por ejemplo, azul. Lo que vamos a tener que hacer es azul. Por ejemplo, medir con todas. Por ejemplo, azul y blanco. Van a ver que es una bobinita recorta. Tenemos 56. Probamos con la negra. Van a ver que tenemos 348. Medimos con la roja. Acá tenemos la roja. Medimos la roja. Tenemos 112. Medimos con la amarilla que tenemos acá. A ver. Tenemos 193. Esto todo tendríamos que ir anotando. Por ejemplo, cambiamos. Agarramos, por ejemplo, la blanca. Y la blanca hacemos lo mismo. Blanca y negra. Y así sucesivamente. Medimos con la azul. Van a ver que esta es cortita. Y así sucesivamente. Bueno, yo le voy a mostrar. Acá yo ya la sé porque ya estuve mirando. Pero ustedes van a tener que ir buscando de a poquito, digamos. En este caso yo sé que es la negra y la amarilla. Si nosotros la medimos, van a ver que tenemos 540 ohms. Entonces nosotros sabemos acá que estas dos es donde va a ir conectado nuestro capacitor. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, acá tenemos nuestro capacitor. En este caso es de 2,5 microfaradios. Vamos a unir acá. Vamos a medir acá. Y sabiendo eso, ya nos quedan las únicas 3 líneas, digamos, de las velocidades. Y ahora, ¿cómo va conectado? Es muy fácil. Ya sabiendo dónde va nuestro capacitor, lo demás es mucho más fácil de conectar. Así que en este caso vamos a utilizar una pinza cocodrilo para hacer las conexiones. En este caso, como en el video anterior también le había mostrado, nosotros podemos conectar en cualquiera de los 2 puntos de nuestro capacitor.
Lo único que va a variar es el sentido de giro de nuestro ventilador. Nosotros tenemos que, mirándolo de frente, tiene que ser en sentido horario. Así que, por ejemplo, conectamos en este, que sería el amarillo, y acá tenemos cada una de nuestras velocidades. Acá nosotros tendríamos que poner sí o sí lo que sería una llave. Yo después le voy a mostrar cómo queda funcionando con la llave y todo, pero en este caso yo le quise mostrar las conexiones en sí, teniendo todos los cables, digamos los 5 cables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros probamos, por ejemplo, en uno, lo único que tendríamos que hacer ahora es conectar. Vamos a hacer una prueba para que vean. Conectamos. Y ahí pueden ver, está girando, en la cámara se ve muy diferente. Este motor vamos a tener que repararlo porque está medio bastante apretadito. Pero está girando al revés. Y bueno, lo único que tendríamos que hacer es, después de desconectar en el amarillo de un lado del capacitor, lo único que tendríamos que hacer para que gire bien es conectar en el otro lado. Y como dijimos, dejamos en el azul, por ejemplo, y volvemos a hacer la prueba. Conectamos. Y van a ver que ahí está girando nuevamente. En la cámara parece que gira al revés, pero en sí está girando bien. Le vamos a poner una cinta para que vean bien. Vamos a desenchufar un ratito. A ver, vamos a conectar. Vamos a hacer así. Vamos a poner una cintita ahí y vamos a hacer la prueba nuevamente. Si le paramos, van a ver que cuando termina de pararse, se alcanza a ver para el lado que gira. Y de esta manera, por ejemplo, si queremos cambiar la velocidad, lo único que tenemos que hacer es conectar en otra. Por ejemplo, ya conectamos en la roja, conectamos en la azul y ahora podemos conectar en la blanca si es lo que queremos. Volvemos a hacer la prueba y pueden ver que funciona muy bien. Bueno, de esta manera pueden ver que es muy simple detectar cuáles son las bobinas. Lo único que hay que tener presente, digamos, es saber bien dónde va conectado nuestro capacitor y la manera más fácil de utilizar nuestro tester, que es donde va el ohmiaje más grande. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Antes de finalizar, les voy a dejar la partecita donde nuestro ventilador está funcionando muy bien. Gracias. Acá ya lo tenemos armado, así que lo vamos a prender. Acá está. Acá ya lo tenemos armado, así que lo vamos a prender. Ahí, como pueden ver, ahí quedó muy bien andando.